Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la Escuela para Padres Multifamiliar que funciona en el servicio de dermatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el Museo Roca, en el Hospital Moyano y en forma privada en algunos colegios. Y lo haremos con dos especialistas en el tema, la creadora y coordinadora de la escuela, la licenciada Eva Rottenberg y la licenciada Elena Stenger. Les agradezco que me permitan compartir este momento con ustedes. Gracias a vos por habernos invitado. Sí. Lo que ustedes son y lo que hacen merece una adecuada síntesis. Les pido que nos comenten los hitos profesionales o personales que la llevan a dedicarse a esta escuela para padres y el fundamento de que funcione, por lo menos en el Hospital de Niños, en un servicio de dermatología. Bueno, esto tiene una historia muy larga. En realidad, las dos somos psicólogas y psicoanalistas. Yo hice la especialidad en niños, adolescentes, familia, pareja. Después hice la especialidad, me formé en la Asociación Psicoanalítica Argentina y en la Internacional. Soy miembro titular, miembro didacta. Después me especialicé en patología orgánica, trabajando con médicos, y en el camino de la vida me topé con el profesor Jorge García Badaraco, que lamentablemente falleció hace 3 años, y él fue un psicoanalista y psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina que trabajó curando la patología mental severa. Entonces, cuando lo conocí, me empecé a formar con él porque fue muy impactante. Yo lo conocí en una mesa, en un congreso en la Asociación Psicoanalítica, me invitó a ir al Borda, al Hospital Neuropsiquiátrico Borda, y la primera vez que fui, él trabajaba en terapia multifamiliar. Había como 50 familias con los pacientes internados, con médicos, psicólogos. Y la primera vez que fui, había un paciente crónico que no hablaba, que ya estaba hacía años internado, y él comenzó a hablarle. Y cuando comenzó a hablarle, se empezaron a reír, porque era como que si yo me pusiera a hablar con el sillón. Y a partir de que él empezó a hablar, el paciente de a poco fue saliendo de su mundo interno, de las tinieblas, y bueno, y a partir de ahí me seguí formando porque me di cuenta que si bien el psicoanálisis es una teoría de la mente muy de avanzada, porque considera no solamente los aspectos conscientes, sino también lo inconsciente. Después de Freud se escribieron 100 años más de psicoanálisis. Y lo que hizo el doctor Jorge García Badaraco fue una ampliación del psicoanálisis para aquellos aspectos de la mente, aquellas zonas que no tienen que ver con la neurosis. Quisiera si vos, Elena, nos contás un poco cómo te metiste en esta problemática y en la escuela para padres. Sí, no voy a repetir porque coincidimos mucho con el trayecto hecho. Yo también soy analista de niños, adolescentes, familia, pareja. Y también conocí al doctor García Badaraco y realmente fue un vuelco en
la concepción clínica que él me aportó, especialmente para aquellos casos que eran más graves que los habituales que había abordado Freud y todo el principio de la teoría. Posteriormente conocí a Eva, que me invitó a participar de la Escuela para Padres Multifamiliar, que ella creó en el año 2000, destinado especialmente a acompañar la crianza de niños, adolescentes y sus familias. O sea, aquello que García Badaraco había, digamos, de alguna manera dispuesto para enfocar la patología mental severa, el sufrimiento grave de las personas, Eva lo utilizó para una tarea preventiva de acompañamiento, como dije antes, en la crianza. Ambas nombraron al doctor Badaraco y te interrumpí porque justamente te iba a preguntar cuál es el modelo en el que se apoyan o el que apoyan la práctica terapéutica que llevan a cabo y en qué escuelas de la psicología o del psicoanálisis se inscribe. Bueno, él también era un psicoanalista. Lo que pasa es que él fundó una escuela que es el psicoanálisis multifamiliar y entonces hay un cambio epistemológico en la escuela que él fundó. Y tanto es así de que hace como 10 años que vienen los europeos a estudiar, primero con él y ahora siguen con nosotros, con la licenciada María Elisa Mitre. Es decir, les quiero decir que nosotros exportamos cultura en el sentido de que el psiquiatra que dirige la psiquiatría de Roma se formó con nosotros y en Roma hay 22 grupos de psicoanálisis multifamiliar. En Madrid hay otro tanto, en Barcelona, en Bilbao, en Málaga, en Uruguay, en Chile estuve el mes pasado dando clases, estuve en México, en Colombia. Ahora va a haber en noviembre un congreso internacional de psicoanálisis multifamiliar, vienen los europeos acá. Nosotros, Badaraco fundó la escuela con nosotros como equipo y él no se dedicaba a niños y adolescentes. Y lo que yo descubrí fue que los padres que tenían a sus hijos internados durante la infancia habían ido de terapeuta en terapeuta. Y no es que eran todos malos terapeutas, eran muy buenos terapeutas, pero que había que ampliar la teoría de la mente en el sentido de que la patología mental severa o la patología orgánica necesita un encuadre más ampliado. ¿Por qué? Porque hay zonas de la mente que quizás que no tienen representación palabras. Si es difícil, me decís y lo trato de explicar de una forma más sencilla. No, pues, se entiende. Es decir, que hay zonas de la mente que tienen que ver con sensaciones y percepciones o con historias de los padres o con vivencias del bebé cuando todavía no tenía un yo capaz de pensar pensamientos. Entonces, un psicoanalista solo con ese paciente que no puede decir lo que le pasa porque no tenía un aparato psíquico desarrollado cuando sucedieron los hechos, pero se transmite igual, si querés después podemos explicar cómo se transmite. Pero necesita un encuadre ampliado. ¿Por qué? Porque hay otras personas que esos aspectos sí los pueden verbalizar, cosa que uno estaría años tratando de explicar sensaciones propias y que quizás el terapeuta con algunos tiene más empatía que con otros, pero hay historias que escuchamos que son inimaginables en familias normales. Es decir, hay historias de tanto sufrimiento. Pero antes que me contés sobre esas historias, te pregunto, la etiología de las enfermedades de la piel en los niños y en los jóvenes, ¿podemos encontrarla en la relación madre-hijo? ¿Y por qué el síntoma elige ese órgano para expresarse? Bueno, es un tema complejo, hay muchas teorías, está también, digamos, la explicación genética. Nosotros eso no lo discutimos, lo que nosotros vemos es que a partir del vínculo, no solamente con la mamá, sino siempre está mamá, papá y bebé, en nuestra mente está siempre el tercero,
La piel es un órgano de contacto y de separación. Es decir, a partir de la piel la mamá sostiene al bebé, la mamá, el papá, pero también es de separación, de discriminación, yo, no yo. Y cuando el bebé no puede explicar, el bebé o el niño, hay adultos que no pueden explicar lo que sienten, porque causa tanto sufrimiento para los adultos, un bebé pues todavía no puede explicar, que se enferma, expresa por donde puede, y la primera expresión es la piel, que es el órgano. No sé si vos querés agregar algo. No, no solamente la piel es utilizada como órgano de expresión de un sufrimiento indecible o no elaborable. Digamos, a mí me parece que es interesante acentuar lo que acaba de señalar Eva de nuestra forma de trabajo, donde un tratamiento bipersonal, o sea, un paciente con un analista, cualquiera sea la edad del paciente, no tiene las posibilidades que ofrece un contexto ampliado o multifamiliar. Porque, ¿qué observamos nosotros? Y no solamente nosotros, sino los otros padres y los mismos padres del niño o los niños que están participando del grupo. Los vínculos que se dan en forma espontánea. Muchas veces escuchamos decir a padres que recién están conociendo a sus hijos, que nunca los habían visto, como los están viendo y conociendo en ese momento. O sea, no es que nosotras no estemos en contra de un tratamiento psicoanalítico tradicional, bipersonal, pero digamos, agregado a un enfoque multifamiliar, le ofrece una riqueza absolutamente inédita. Sí. No, iba a decir, me hiciste acordar que hay, por ejemplo, un niño que hay mucha gente que viene a la escuela para padres y aparte tiene su tratamiento, pero por ejemplo, un nene contaba, la mamá, que iba a su psicóloga y que estaba toda la hora mudo, y a partir de que viene a la escuela para padres empezó a aprovechar su hora de terapia, y además está muchísimo mejor en el colegio. Era un nene que era acosado, que no se integraba, con una carita triste, aparte con una patología de piel, ¿no? Elena, vos me decías no solamente la piel. Debemos reconocer, y ustedes indíquenme si no es así lo que digo, que el mayor órgano en las personas es la piel y que comparte características con los pulmones. ¿Es común que aquellos que tienen enfermedades de la piel tengan enfermedades respiratorias? Sí, es muy frecuente. Y también se vincula con la relación con la madre y con el padre. Cuánto de presencia paterna y de participación en el vínculo madre-hijo es permitido al padre. Nosotros vemos en las reuniones multifamiliares cómo va cambiando la participación del padre y el lugar que se le empieza a dar, que bueno, la figura del padre es fundamental en la estructuración psíquica, dado que es el representante del mundo externo, de la ley, de la cultura. Yo creo que lo importante de este encuadre, que es lo novedoso y lo particular, es que las personas que intervienen, las distintas familias, van prestando recursos psíquicos me refiero, a los demás. Entonces es la posibilidad de darse cuenta, que es lo que nosotros enfatizamos, el descubrimiento, a partir de lo que una familia puede compartir con las otras. Eva, retomo un tema que habías comenzado a desarrollar. ¿En qué consiste una sesión multifamiliar? ¿Cuáles son las afecciones de la piel más recurrentes en las personas que ustedes tratan? ¿Y cuáles son las circunstancias que pueden favorecer la aparición de la enfermedad? Bueno, en realidad hay muchos casos de dermatitis atópica que
que es una patología que viene por brotes, donde los niños se rascan e inclusive se arrancan pedacitos de piel. Así como yo ahora. No, todo, y todo rojo, y se arrancan, uno ve que tienen carne, o sea, directamente se arranca. Es de muchísima angustia para los niños y para los padres. Después hay alopecia, hay vitiligo, y después están las patologías congénitas que también son un tema. Acné severos en la adolescencia, mucho acné severo, ulceraciones, pero lo más típico en la adolescencia es acné severo o vitiligo o alopecia. En la infancia mucho dermatitis atópica. En realidad lo que nosotros vemos es que siempre aparece como consecuencia de alguna situación traumática en la familia, que especialmente en bebés, algo traumático que están viviendo los padres, divorcios, o se incendió la casa, o mudanzas, o pérdidas, muerte de alguien, y en los adolescentes está la irrupción de la sexualidad. Entonces, si ya vienen trayendo situaciones traumáticas previas, más algún desencadenante familiar, más la situación de la sexualidad, que es una exigencia para el yo del adolescente, si no lo puede manejar, puede enfermar. Puede tener un brote psicótico, puede enfermarse de la piel o puede drogarse. Es decir, la adolescencia es una situación crítica, donde si el adolescente no cuenta con recursos internos que le den cierta seguridad, cierta autoestima, cierta confianza en sí mismo, está un poco en riesgo. Pero lo bueno que se ha descubierto también a partir de la neurociencia, pero del psicoanálisis especialmente, es que antes se pensaba que los 5 primeros años eran determinantes, y lo que nosotros vemos, y que ese es el gran aporte del profesor Jorge García Badaraco, que se podía curar la patología mental severa, es decir, que no hay edad para poder curarse. Y desde las neurociencias ahora se está comprobando esto, de que a medida que uno se va dando cuenta, distintas zonas del aparato de las neuronas van haciendo sinapsis y van como ensanchando la mente, es decir, la posibilidad, la conciencia, lo que uno va registrando. Por eso inclusive la inteligencia puede cambiar, porque está el potencial, pero cuando uno empieza a ampliar la mente, empieza a aprovechar mejor su capacidad. Alguien puede ser muy inteligente y no poder aprovecharlo. Me sigo quedando con las ganas en qué consiste una sesión multifamiliar. Bueno. A ver. Explícanos. Bueno, reunimos a padres, generalmente vienen las madres solas. En esa reunión, perdóname que te interrumpa, Sí. ¿están agrupados o divididos por grupos etarios? No, eso es también lo novedoso, que no son grupos homogéneos, es decir, de adultos, adolescentes, niños, sino que hay una integración de las distintas edades y también de las distintas problemáticas. Decía que en general vienen muchas mamás, porque bueno, los papás trabajan. No, pero eso es en el turno mañana, porque en el ROCA, en privado, en los colegios, vienen tantos padres como claro, madres. En aquellas escuelas para padres multifamiliar que funcionan en horarios tardíos, nocturnos, obviamente la asistencia de los papás, y con mucho placer y mucho gusto participan los papás. Bueno, de lo que se trata... No, pero primero me gustaría decir cómo está conformado. Son muchas familias al mismo tiempo con los hijos, y puede haber 1, 2 o más profesionales, y en algunas escuelas para padres también tenemos pasantes, son profesionales europeos que vienen a formarse, psicólogos o psiquiatras o estudiantes de psicología o de pediatría de América Latina y de Argentina. Así está constituido, así los grupos, y bueno, ahora seguimos. No, seguí. Estabas muy bien. No, es decir, no se trabaja, nosotros no traemos un tema, el tema lo traen ellos,
los chicos mientras tanto dibujan o juegan y el material del dibujo se toma después como si fueran verbalizaciones, porque los dibujos de los niños o de los adolescentes tienen un sentido y siempre expresan que los hijos saben de la problemática que los padres están hablando, la conocen. Por ejemplo, hay muchos casos de chicos que tienen a los padres, hay de todas clases sociales, pero que tienen los padres presos o que el padre está saliendo con otra mujer y la mamá piensa que el hijo no sabe nada y los hijos dibujan y muestran que saben. Eso en todas las clases sociales sucede. Es decir, los padres se sorprenden al ver que los hijos están dibujando lo que se está hablando y la problemática de la casa. Alguna familia trae un tema y después los otros van hablando desde su vivencia, no se les da consejos. Lo que se trabaja es facilitando que puedan desarrollar sus propios recursos internos, que todo el mundo lo tiene, y que puedan desarrollar las funciones materna, paterna y que puedan aprender a escuchar a los hijos. Porque como dijo antes Elena, los padres dicen, no conocí a mi hijo, porque en general es muy difícil aprender a escuchar al otro. Esto que está sucediendo acá, este buen clima que hay y el respeto que nos tenés de dejarnos terminar, no sucede en ningún lado, en la televisión, ni en la familia, ni en una reunión social, en la familia tampoco. Están comiendo en la mesa, uno habla, el otro le habla encima, todos quieren tener razón. Lo importante no es qué dice el otro, sino mostrarle que está equivocado. Y eso es un gran problema porque eso impide la comunicación y además la educación está sostenida ideológicamente por mostrarle al hijo lo que hace mal. Y eso es tremendo porque eso los hunde. Es decir, nosotros lo que trabajamos es todo lo contrario, es a partir de la virtualidad sana, es poder escuchar al hijo y respetarle la vivencia. Si dice, yo sentí que no se ocuparon de mí, los padres se pueden poner a discutir, pero ¿cómo si trabajamos y te queremos, te llevamos al colegio, te llevamos al médico? Y es cierto todo eso, pero tenemos que ver por qué el hijo tiene esa vivencia, no discutirle, sino por qué tiene esa vivencia, qué pasó en el medio, qué pasó en el diálogo. Y a partir de comprender qué pasó en el diálogo, respetando esa vivencia del hijo y de los padres, que los padres también el hijo tiene que aprender a escuchar la vivencia de los padres, a partir de ahí se empieza el cambio. De ahí que se considere que en la escuela se lleve a cabo un nuevo abordaje de las enfermedades de la piel en chicos. Y pregunto, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en ese abordaje? Bueno, los objetivos que se persiguen es que si hablamos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quisiera nombrar al jefe de salud mental, el doctor Gustavo Finbar, que realmente es el que favoreció que podamos estar ahí, y al jefe de servicio de dermatología, el doctor Máximo, que también colabora muchísimo y que también permite y aprecian mucho nuestra tarea, porque muchos niños y adolescentes que no se podían curar a partir de la medicación, a partir de venir empiezan a curarse. Nuestro objetivo, en realidad, cuando uno trabaja la patología somática, nadie consulta a un psicólogo porque se enfermó por la piel. O por un trasplante de órgano o porque tiene cáncer, el médico manda. Entonces los pacientes dicen, vengo porque me manda el médico, pero no tienen ninguna conciencia de enfermedad psíquica, de sufrimiento mental. Cuando empiezan a venir a la escuela para padres, por el tipo de encuadre, que es un encuadre abierto, que no son grupos cerrados, entonces hay gente que está en distintos procesos de la terapia. Hay gente que ya viene hace meses o hace un año, otra gente que es nueva. Quizá la gente nueva dice, no, yo vengo porque mi hijo está enfermo de la piel y ven solamente la patología de piel y no lo asocian con nada. Pero la otra familia, que ya viene hace 2 meses quizás, dice, mira, cuando yo vine estaba
como vos, que no asociaba con nada, pero después que empecé a trabajar mis traumas y lo que nos pasó, mi hijo se curó. Entonces, cuando hay alguien con una patología mental severa o patología orgánica, una de las resistencias más graves es pensar que no se puede cambiar. Entonces, el encuadre tiene la riqueza de, al ser un encuadre ampliado y que vienen las personas en distintos momentos del proceso, evidencian lo evidente, que se curan, porque los mismos padres le dicen, mi hijo estaba todo brotado, y los médicos dicen, ahora le damos menos corticoides, no le damos ciclosporina, no se internan más, bajan las internaciones, es decir, es todo un cambio, ¿no? Que es un proceso, no es mágico, es un proceso que además está toda la parte médica, es un proceso interdisciplinario, no es algo, estamos con el equipo médico. Entiendo. Que trabajan con nosotros. Escuchándolas, interpreto que ustedes trabajan la transmisión de lo traumático de padres a hijos. ¿De qué manera se rompe con esa cadena de transmisión sin que la cura del hijo, suponiéndolo portador de la enfermedad, realice o efectúe un síntoma en otro integrante de la familia, incluso en los mismos padres? Es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros trabajamos en la transmisión, pero nuestro encuadre tiene que ver con las interdependencias, por eso el título doble de este libro, porque tiene que ver con la teoría, porque eso es lo que descubrió el doctor Jorge García Badaracco, porque antes se pensaba que como los padres nacieron primero y tuvieron los hijos, la transmisión era lineal, pero lo que él descubrió, que inclusive un bebé, una vez que se arma ese tipo de vínculo, ese modo de vincularse, hasta inclusive un bebé empieza a responder de manera patológica o enferma y facilita la respuesta enfermante de la familia. Entonces lo que hay que modificar es esa trama, es una trama ya que se generó, no es lineal, no es de padres a hijos, sino que enseguida empieza como si fuera una tela, un entramado vincular, donde eso es lo que hay que modificar. Por ejemplo, hay bebés que se quedan con hambre y que en lugar de llorar para que la mamá se dé cuenta que tienen hambre, bebitos, estoy hablando de bebitos de 6 meses, tenemos filmado, empiezan a rascarse, le ponen medias, guantes, pero empiezan a rascarse, pues ya ni lloran. Entonces empezamos a trabajar ese vínculo. ¿Qué pasa? Que no se entendieron. La transmisión de lo traumático es algo que se trabaja así a través de los vínculos, porque los padres sufren mucho, porque cuando alguien tiene un hijo, lo que sueña es con no transmitirle lo que sufrió, no transmitir lo traumático. Entonces cuando ven que se está enfermando un hijo, sea psíquicamente, problema de aprendizaje, de piel, de cualquier otra enfermedad, los padres sufren muchísimo. ¿Podemos hablar de plasticidad en el yo de un bebé? Sí, el yo de un bebé se está integrando, justamente el yo de un bebé se está conformando, entonces es muy plástico, pero inclusive lo que descubrimos es que a cualquier edad todos necesitamos sentirnos queridos, cuidados, escuchados, y cuando uno descubre ese ambiente de seguridad emocional puede cambiar a cualquier edad. Esto es lo revolucionario del psicoanálisis multifamiliar, que trabajamos con la virtualidad sana, con las interdependencias patógenas o las interdependencias sanas, con la plasticidad del yo, y además trabajamos con esas zonas del inconsciente que no fueron reprimidas, que tienen que ver con lo traumático y que se expresan a través de los síntomas. No sé si vos tenés ganas de... Sí, que es habitual en las relaciones familiares que las situaciones dolorosas o vergonzantes no se transmitan, no se comenten. Y hay una fantasía en los adultos de que los niños no saben y a lo mejor no saben, digamos, de la manera en que se sostiene un diálogo o una narración, un relato acerca de los hechos, pero sí detectan los hijos el sufrimiento de su familia, de sus adultos. Estoy recordando en este momento el caso de un chiquito de 9 años
que la madre tenía un inconveniente en contarle que el papá, su segundo esposo, que lo había adoptado de pequeño, no era su padre. Y sin embargo el niño sentía que había algo ahí. Entonces esto de poder hablar de la historia personal, del pasado, de los abuelos, es tan curativo, mejora tanto los vínculos y cambia tanto el clima familiar. Propiciar estas soluciones en el grupo multifamiliar es lo que realmente cura. Nosotros nos olvidamos de los llamados síntomas, sean del tipo que sean. Mala conducta en el colegio, los problemas de piel, alguna otra enfermedad, peleas entre hermanos, niños que no aceptan límites. Y vamos a trabajar, como decía Eva, las interdependencias, que es un circuito que se arma desde el vamos, donde no solamente los padres de alguna manera condicionan el comportamiento y el vínculo con los hijos, sino que ya después los hijos también van condicionando. Y se arma eso que García Badaraco llamó las interdependencias recíprocas, o sea, que van y vienen. En el caso de que sean, que ayuden a crecer, que sean sanas, bueno, es lo que justamente buscamos promover, cambiar las interdependencias patógenas, enfermantes, por otras que sean favorecedoras del crecimiento. No sé por qué, pero me estoy rascando. Yo quisiera agregar algo, porque cuando vos decís que nosotros nos olvidamos de los síntomas, ¿no? Ya sea de problemas de aprendizaje, conducta, es una paradoja, porque por un lado lo dejamos entre paréntesis, pero lo tenemos muy presente. Es decir, que nosotros lo que queremos es que se curen justamente, pero lo que pasa es que es un camino indirecto. Los padres están mirando solamente el síntoma y se olvidan del sujeto que está por debajo del síntoma. Y nosotras lo que hacemos es reflotar el sujeto y ver que ese niño, quizás los padres es increíble, pero hay niños que son artistas, que dibujan, que parece que va a ser un futuro Picasso, y no lo ven, solamente ven el problema. No lo ven hasta que nosotros no descubrimos, quedamos impactadas. O niños que hablan perfectamente, o que son solidarios, buenos amigos, o que escriben bien, o que hablan. Los padres no lo ven, solamente ven la dificultad. Entonces, al rescatar también la parte, la virtualidad sana, lo positivo, los padres se sienten bien, porque el hijo, si no les devuelve como una mirada deformante que son malos padres, y cuando empiezan a descubrir todo lo bueno del hijo, los padres se empiezan a sentir muchísimo mejor también, porque se sienten como que no está todo mal. Es decir, nosotros estamos lejos de culpabilizar a los padres, muy lejos. Los padres también necesitan apoyo y contención, porque en la sociedad actual el ser humano está muy solo. Es decir, la familia sufrió una transformación. Antes se vivía, no hace mucho, en el siglo XX, cuando éramos chicos, se salía a la calle, se vivía con la abuela, con el tío, con el primo que estaba al lado. Ahora, con suerte, hay una mamá o un papá o familias ensambladas. Muchos chicos los cuida todo el día la abuela, o están todo el día en el colegio y después en todas las actividades. Y decime, Eva, ¿cómo puede ser que la palabra de los padres sustituya la palabra naturalmente ausente en un bebé? Y que esa suerte de sustitución genere un proceso de cura, o inicie un proceso de cura. Y bueno, muy buena pregunta. Cuando los padres están muy traumatizados, muy angustiados, no pueden captar empáticamente la necesidad del bebé. Un bebé, para que su yo se desarrolle, necesita que capte la mamá o el papá, la persona significativa, que capte cuál es su necesidad. Si el bebé tiene hambre y llora y la mamá le da de comer, el bebé empieza a sentir
una unión entre su sensación y la respuesta de afuera, y el yo se va integrando, se va sintiendo más seguro, como que coincide. Si el bebé tiene hambre y la mamá piensa que tiene sueño, el bebé empieza a sufre como una confusión su mente en un yo que no está formado, y el yo no se conforma bien, empieza a conformarse como con agujeros, con fallas. Entonces no puede expresarse. No, a veces hay bebés que no lloran, otras veces hay bebés que lloran todo el día. Entonces, a partir de tranquilizar, de que entendamos a los padres y que ayudemos a sus padres a elaborar esos traumas, que es muy rápido en el encuadre multifamiliar, empiezan a sentir empatía con los bebés, con sus hijos, de cualquier edad, aunque sea bebé. Empiezan a sentir nuestra empatía. El que no vivió lo que es la contención o lo que es sentirse contenido, no lo puede desarrollar, porque no es un concepto que se estudie teóricamente. Justamente todo lo que sean interpretaciones de significado o simbólicas no sirven. Tienen que ser vivencias, interpretaciones vivenciales, o a través de imágenes, que pueden ser las palabras de los otros, las vivencias que sienten, o los dibujos de los hijos. Pero todo lo que tenga que ver con interpretaciones simbólicas no nos ayuda para nada. Pero a partir de que ellos se sienten más relajados, los niños cambian en el momento, pero en el momento. Miren, le puedo asegurar que de una semana a la otra se empiezan a curar. Pero en la misma sesión, niños que están upa de la mamá o del papá, que no se integran, que no quieren jugar, o que están hiperactivos corriendo por todos lados, cuando los padres se tranquilizan, los chicos se tranquilizan. Porque en esas interdependencias recíprocas, los padres creen que están cuidando a los hijos, pero los hijos también cuidan a los padres. Cuando los padres se angustian, los hijos empiezan a hacer cosas para distraer a los padres. A veces empiezan a correr, los padres dicen, ¿ves que es hiperactivo? Pero el hijo está tratando de cuidar al papá o a la mamá para que no estén angustiados. ¿Y por qué o cómo puede ser que hay bebés que opten por enfermar su piel para descargar ansiedades y otros en situaciones similares hagan otros síntomas? Bueno, eso es muy complejo, eso tiene que ver con las series complementarias, decía Freud, lo genético, la vivencia de los padres, la situación actual también, motivo desencadenante. Eso es un tema complejo. Hay facilitaciones, hay familias donde hay un antecedente de piel, otras que no tienen ningún antecedente de piel, otros que tienen antecedente de diabetes, de psoriasis, otros que tienen psoriasis y no hay ningún antecedente. La piel y los pulmones son uno de los primeros síntomas, pero también hay otros síntomas del bebé que no se tienen en cuenta. El insomnio del bebé no se tiene en cuenta que es un síntoma. Cólicos. Los bebés, los cólicos, muchos cólicos, los pediatras dicen es normal, pero hay veces que los bebés lloran de dolor de pancita y no es porque es normal. Que no es tan normal. No es tan normal. Después, los bebés que vomitan. Hay un montón de bebés que terminan de tomar la teta y vomitan todo. Eso también es un síntoma. Lo que pasa es que no lo decodifican como síntomas. Hay bebés que se enferman muy seguido. Es decir, hay constipaciones, hay colitis. Hay distintas formas de expresión. El bebé no puede hablar, así que expresa a través de su cuerpito. Pero hay que ver quién escucha del otro lado, si saben darse cuenta. El tema es que yo le diría a los papás que escuchan que no se angustien, que lo entiendan como una expresión de algo, porque si lo entienden de esa manera se soluciona muy rápidamente. En cambio, si quieren evitar el problema porque no se quieren angustiar, eso va cada vez recrudeciendo, porque el síntoma es algo que tiene que ver con un vínculo que por algún motivo, de algún trauma, de una situación, no está siendo suficientemente bueno. Entiendo. Eva, Elena, una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes también, gracias. Muchas gracias.
A vos también, gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. Recordá que podrás volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, ISEL TV 2013. Larga y buena vida para todos.